noches. Otra vez Basta Babi sin Babi. Ya igual el martes vuelve, así que ¿Viene? por unas vacaciones más largas que la de él. Hoy lo tenemos al señor Espert con nosotros. ¿Cómo andás? Muy bien, buenas Al noches. hombre mejor vestido de Buenos Aires, Ezequiel Spillman. Muchas gracias. Agradezco Y a Javier Díaz, Cuando hay el pilar, facha, ¿viste? el Cuando hay pilar facha no hay intelectual. nada con que darle. Cuando hay facha no hay con qué darle. Y lo tenemos al Búfalo y su banda del otro lado, que son los que me vuelven loco con las lucecitas. Me señala acá y me prenderá de allá. No, O vinieron encendidos, además, Es un ¿eh? sistema. Y cuando ganen va a ser peor. Se va a venir. Prepárate. Bueno, la editorial de hoy es La reforma agraria ya empezó. Parece una exageración esto, pero hace muchos años, creo que es en el 2007, si no me equivoco, o tal vez antes, Néstor Kirchner hizo una ley que era interesante, que era la 26.160. El sentido de esta ley tenía que aquellas comunidades aborígenes que ya estaban instaladas en tierras de hace muchísimos años, o ancestralmente, no sean desalojados. Es decir, era una especie de medida cautelar que servía para que no se desaloje a gente como Félix Díaz, a los huichí del oeste de Formosa, en Salta y otros lugares donde efectivamente habían comunidades que siempre vivieron ahí en terrenos fiscales y que otros criollos o gente que fue después quería desalojarlos de algún lugar para quedarse con las tierras, porque las tierras, a medida que la soja fue creciendo, la ganadería fue más para el norte, entonces esas tierras que antes no valían nada se convirtieron en valiosas y empezó una disputa donde realmente había que proteger a esa gente. Esta era la finalidad. Para eso había que hacer un relevamiento de las tierras a cargo del INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y tenían que ir a los lugares, ver dónde estaban, ver quiénes eran, cuáles eran las comunidades. Las comunidades tenían que inscribirse porque esas tierras eventualmente en algún momento se les iban a otorgar, si era posible, digamos, no era una propiedad individual como cualquier tierra, sino que era una propiedad comunitaria, que no podían venderse, porque pasó otras veces que cuando se le dieron al Estado más de una vez, le dio a los aborígenes, muchos ya desde Roca para acá, pasó eso, le daban tierras que después ellos las vendían por necesidad y se quedaban sin las tierras. Entonces lo que se quedó en esa ley, digamos, en leyes anteriores, que creo que la hizo de la Rúa, era que esas tierras queden siempre para los aborígenes. ¿Qué pasó? A partir de ahí la Cámpora, que metió un montón de gente adentro del INADI, empezó a hacer estos relevamientos y a entregar los relevamientos a las comunidades que ellos mismos armaban y les hacían creer a la gente que era un título de propiedad. Entonces apenas tenían esa carpeta con algún otro interesado, suponete que había ahí algún propietario que también tenía derecho a participar del relevamiento, bueno, no participaba, porque básicamente los relevamientos se hacían con Google Earth desde la oficina de acá de Buenos Aires. Entonces decidían que estas tierras son para este o para el otro. Previamente uno se sentía aborigen o decía yo soy aborigen y iba al INAI y se inscribía como comunidad aborigen. Lo que pasa en Salta, en los Valles Calchaquíes, que es donde estuve ahora estos días, antes de que empiece a estar acá, digamos, lo que hacen ahí es agarrar, convertirse en aborígenes y reclamar tierras que en realidad son tierras que ya tienen, en algunos casos, son títulos que tienen más de 200 años. Antes de la Constitución de la Nación Argentina, eran títulos que tenían de los españoles, del virreinato. En el caso de los Valles Calchaquíes específicamente, que donde están las tierras con escrituras más antiguas. Es gente que vivió ahí siempre y que en algunos casos son gente que son iguales a los otros. No hay ninguna diferencia entre el que reclama la tierra como aborigen con la persona que en realidad no es. El caso concreto de Cachi es un hijo de una alemana. Es decir, el cacique de Cachi es el hijo de una alemana. Y lo que hacen también, y muy interesante, es que en algunos casos, cuando alguno de estos aborígenes, supuestos aborígenes, diaguitas, que nunca existieron además, porque es un tema para hablarlo larguísimo, de la existencia o no de los diaguitas como etnia, esta gente, en la zona, quiero decir, ¿no? Si había uno de estos caciques o pariente del cacique que tenía una tierra legal en el lugar, bueno, vos ves que de repente tenés 20 kilómetros para un lado, 20 kilómetros para el otro, es todo tierra aborigen según ellos, pero el agujero que es del cacique ese no es tierra aborigen. Así que se ve que los aborígenes antes, hace 200 años atrás, saltaban por arriba de ese lugar y no lo tocaban, y esa tierra no es aborigen y es del cacique. Esto genera problemas enormes, básicamente porque un montón de gente que produce, que tienen viñas, que hacen pimientos, que hacen toda clase de verduras, hacen comino,
bueno, porotos sobre todo, no lo pueden hacer porque como queda dentro del relevamiento, los aborígenes, los supuestos aborígenes que no son, van con esa carpeta, dice esto es mío, se meten del otro lado, rompen los alumbrados y cuando alguien quiere plantar o lo que sea, van y rompen los plantíos. Tal caso, no sé si podemos ver el video, donde pasó ya más cerca de Salta que de los Valles Calchaquíes, a una persona que le han clavado un puñal en la cabeza, es decir, la violencia que está viendo. Por ahí un hermano reclama como aborigen la tierra a otro hermano que se quedó con la tierra porque la pagó en su momento o porque la heredó, y entonces uno es aborigen y el otro no es aborigen. Esto que está pasando, de alguna manera, además de que estar frenando la economía del Valle Calchaquí, que es uno de los lugares además más paradisíacos y hermosos, donde es visitado por un montón de gente, esto empieza a generar problemas muy serios. Por ejemplo, gente que ha comprado tierras a otra gente que tenía la tierra, es decir, cosa que es absolutamente legal, porque lo que tendría que pasar si eventualmente en ese lugar hubiese vivido alguna vez una comunidad aborigen, es que el Estado en algún momento tendrá que decidir si expropia, le paga al legítimo dueño que pagó los impuestos durante 150 años, digo, no el mismo tipo, pero quiero decir, es un título válido, legal, que otorgó la República Argentina. Hay un caso donde el título está firmado por la Santa Federación, otros que son anteriores a la Constitución de la Argentina. Todo esto está pasando en este momento, hay una violencia enorme, pobres contra pobres peleando, un montón de lugares donde ya no se puede andar, gente que queda encerrada. Conocí un señor que estaba, todo alrededor de él es tierra aborigen, a él no lo pudieron sacar porque un juez dio la orden de no sacar, entonces no lo puede sacar los porotos. Cultivó los porotos, trabajó todo el año, cuando quiso sacar, no dejaban sacar y tuvo que pudrir la cosecha. Esto está pasando en este momento, todo el mundo se hacen los boludos y la realidad es que esto que está pasando en Salta no solamente pasa en Salta, pasa en otras provincias, como vimos en algunos casos con los mapuches. Es decir, yo reivindico toda mi vida, mi primer nota en una revista que yo dirigí era justamente defendiendo los derechos de los aborígenes. No estoy en contra de eso en absoluto. Lo que estoy en contra es de los falsos aborígenes, de personas que o aún siendo aborígenes realmente, no vivieron ahí y no tienen derecho, o en todo caso si tienen algún derecho es la justicia la que tiene que decir. Ese papel no implica de ningún modo título de propiedad. Pero bueno, esto está pasando y de alguna manera esa idea de la reforma agraria disfrazada de otro modo, con el aporte del Estado, porque es el propio Estado el que está tirando esas carpetas que, en lugar de tener un sello que cruce por arriba y diga esto no implica título de propiedad, es simplemente un relevamiento para saber si hay alguna situación que deberá analizarse desde el Estado para restituir las tierras o no. No, eso no está pasando. Lo que está pasando es un montón de situaciones de violencia. Hay el hermano de una de las dirigentes que están tratando de juntarse para poder defenderse, que estuvo en coma no sé cuántos meses, gente que pierde sus tierras. Hay un ingeniero que tuvo que convivir en su casa con gente que se apropió de su casa. Él no se quiso ir, se quedó adentro y durante 3 años, hasta que la justicia lo ayudó, tuvo que convivir con falsos aborígenes, que enseguida venía un senador provincial con su hijo, le daban comida para que no se vayan de la casa y no abandonen, porque el senador se quería quedar con esa casa porque era lindísima. Era un lugar muy lindo que había construido este ingeniero Nieva. Bueno, el tipo tuvo que convivir con ellos. Ahora la situación no mejoró, la situación empeoró y se va a perder si esto sigue así, porque esa gente no es que después se va a poner a trabajar la tierra, no hacen nada, no dejan trabajar a los demás, pero ellos tampoco están trabajando la tierra y están de alguna manera poniendo un palo en la rueda de la economía salteña y de uno de los lugares más lindos o más turísticos de la República Argentina.